Bueno, lo que pasó en estos 4 años tiene efecto ahora, aunque durante los 4 años y en otra época también hubo dengue, pero en este momento hay muchos casos, lamentablemente, y estamos en contacto con Daniel Goyán, que es ministro de Salud de la provincia, donde se han detectado casos y donde se está tratando de, obviamente, tomar las medidas precautorias para que esto no ocurra. Es una enfermedad que transmite el mosquito, ya lo sabemos, pero más allá de las campañas, etcétera, que en los últimos años no fueron muy grandes, ahora sí, porque obviamente hay mucha alarma, lo quería saludar. Daniel, ¿cómo le va? Darío Villarroel lo saluda. ¿Qué tal, Darío? Buenos días. Bueno, hoy lo escuchaba de alguna manera en Canal Colega, hablando de la situación, las cosas que se pueden hacer, cómo se puede prever y sobre todo lo que ya están haciendo con los casos concretos, ¿no? Sí, como vos bien decías, el dengue llegó para quedarse porque el cambio climático en los últimos 30 años ha llevado a que el mosquito transmisor baje desde las zonas tropicales, subtropicales, hasta prácticamente ya el sur de la provincia de Buenos Aires ya tiene mosquito presente. Y esto es un tema que es independiente de los gobiernos de turno, porque la diferencia es que cuando hace 4 años, durante estos últimos 4 años, en donde no se hacían tareas de prevención y promoción para amortiguar los efectos de cuando tenemos años epidémicos, digamos, de brotes de mayor cantidad de casos, que eso es lo que se puede hacer, que haya menos casos. El problema era en estos últimos 4 años del cambio climático, de la gente, etcétera, etcétera. Lo que cambia después son las tapas, ¿no? Las tapas de los diarios en épocas de gobiernos como el que tenemos ahora, y siempre intentan soslayar que hay una responsabilidad gubernamental, y cuando están los otros gobiernos es la naturaleza, ¿no? Eso cambia, lo cual no nos ayuda, porque en realidad el mosquito y el virus no se fijan en qué gobierno hay. Si no tienen ideología, diríamos. No tienen ninguna ideología. Entonces ya partimos de una base que cuando se lo empieza a utilizar en forma política las tapas ya perdemos dimensión concreta de lo que hay que hacer. Lo que sí es cierto es que hay herramientas que uno desarrolla para tratar de contener, como por ejemplo, durante los últimos 4 años se desfinanció el Instituto Nacional de Medicina Tropical, pero el 90%, que era un instituto radicado en Misiones, que intentaba estudiar con 300 científicos los comportamientos del mosquito, cómo parar, etcétera. Se desmantelaron o se debilitaron estructuralmente 20 centros centinelas que había en el país para ir monitoreando y siguiendo cómo evolucionaba el problema del mosquito y buscando alternativas de herramientas para combatirlo. Yo hace poquito estaba en Chaco mirando cómo se había desmantelado completamente el centro que se había generado para tal fin, como en tantos otros lugares. Se dejaron de hacer campañas masivas de descacharrado, deschatarrado, como dicen algunos, durante el invierno. Es decir, eso hay que mantenerlo todo el año, porque cuando uno llega en el verano, tiene que tener la menor cantidad de criaderos posible. Además, Daniel, perdóneme, también desapareció en el último año, al menos yo recuerdo, la campaña en los medios de comunicación, porque en su momento, hace varios años, se hablaba del tema del dengue. Ustedes recuerden cuando había el famoso fútbol para todos, que en esta época casi siempre se privilegiaban los temas de salud, y en esta época estaban todo el tiempo con el tema del dengue. Entonces, como en otros momentos, estaban con otras cosas. Entonces, la campaña de vacuna, cuando se lanzaba la vacuna antigripal, etcétera, era un medio muy contundente porque tenía un encendido impresionante y bueno, llegaba a muchos hogares. Todo esto, digamos, se dejó de hacer, entonces es una sumatoria que hace que ante una epidemia que va a venir, porque en la región tenemos 3 millones de casos registrados, siempre se dice que por cada caso registrado hay muchos que no se registran porque fueron casos leves, que no se registraron como dengue, etc. Tenemos Brasil casi 2 millones de casos, 3 millones en la región, Paraguay, Bolivia, circulando el mosquito en forma impresionante y los casos de dengue también. Bueno, ustedes imagínense, con el intercambio de gente que va y viene, estos países que le estoy mencionando, solamente estos 3, que es gigante, la gente viene
ya incubando la enfermedad, y acá tenemos el mosquito, con lo cual ya tenemos 35 casos confirmados autóctonos y 78 en investigación, y esto es a la semana pasada, ya está por aparecer los datos actualizados, seguramente van a ser muchos más. Estamos en el peor momento del verano, veníamos bien, lo que tenemos que hacer es tratar de quitar todos los criaderos, evitar las picaduras y esperar un mes y medio que por lo menos el dengue, con el tema de la aparición del frío, ya durante el invierno no es un problema en Argentina. En la Argentina no, en esta zona, porque en el norte del país, donde las temperaturas siguen siendo altas, sigue siendo un problema prácticamente todo el año. Daniel, una línea del coronavirus y cómo estamos parados nosotros a la luz de lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo, ¿no? El coronavirus es un virus que tiene una baja tasa de letalidad, se comporta más o menos parecido en cuanto a la cantidad de gente que puede matar del H1N1, con la diferencia que el H1N1 incidía en mayor proporción que esta en adolescentes y en embarazadas. Claro. No se supo nunca por qué, pero era así. Esto no, en general incide en personas con problemas de vulnerabilidad de salud, mayores de 80 años en general. Es muy parecido a lo que hace la gripe, muy parecido. Ustedes piensen que en Estados Unidos en el año 18 hubo 80.000 muertos por gripe en el invierno del año 80. Nadie se enteró, no fue una noticia. Duplicó lo que pasa habitualmente. En la Argentina mueren 4.000 de gripe. Este virus se va a comportar, si se masifica en el mundo, como dice la OMS, va a estar en todos lados y se va a comportar como un virus más, como si fuera de la gripe, de los distintos tipos de gripe, influenza, de los distintos tipos de influenza y algunos otros coronavirus, y va a haber que esperar. La estrategia es tratar de postergar lo máximo posible su ingreso a los países para conseguir en el medio una vacuna. Tal cual. La última, tema ley de aborto, lo que se va a tratar en los próximos días elevado por el Poder Ejecutivo. Bueno, usted ya tiene una posición clara, es un tema de salud, lo han dicho muchos representantes del gobierno. ¿Cómo cree que se va a llevar a cabo esto en el Congreso? Bueno, va a ser una discusión, me parece un debate muy intenso nuevamente. Yo creo que queda cada vez más claro cuál es la situación, que es un tema de salud pública, y se ha agregado a una ley que además protege en los primeros 1000 días a la mujer que sí quiera continuar con su embarazo, y el problema sea básicamente económico, que me parece que está muy bien, porque en ese caso tiene que intervenir el Estado. Me parece que con este paquete debería de una vez por todas darse solución a este tema, que bueno, insistir, es un tema para nosotros los sanitaristas de salud pública, porque de forma absolutamente prevenir y necesaria se están muriendo mujeres que con estas políticas no se morirían. Y el aborto, mientras tanto, esa es una realidad en el mundo, sucede exactamente igual, esté prohibido, no esté prohibido, sea legal, no, es una cosa que esto es lo que está aprobado, ¿no? Que no es un tema que la podamos cambiar desde una legislación. Más allá de otros derechos que se pueden discutir, desde el punto de vista de la salud pública es absolutamente ya está aprobado, que no cambia nada desde ese punto de vista, y sí podemos prevenir que las mujeres se mueran por no poder acceder a un aborto seguro. Daniel, le mando un abrazo y muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia, hablamos del tema dengue, coronavirus, aborto, un recorrido de algunas noticias que nos perturban, que nos preocupan.